Queridos amigos todos, un día más la Catedral de Valencia abre virtualmente sus puertas para enseñaros uno de sus rincones que hoy hace referencia a la fiesta que celebramos, la del evangelista San Marcos. Acabamos de celebrar la Eucaristía aquí en la Catedral, aún huele a incienso y vemos completamente vacía la Catedral. Y si levantamos la mirada hacia el cimborrio, contemplamos en la pechina esta figura del evangelista San Marcos. Este cimborrio, que es un desafío a la altura, estos 40 metros, que es una expresión de la resurrección de Cristo, un cántico a la luz, a la vida y a la libertad. Este cimborrio, que es del siglo XIV, XV, del más estilo gótico valenciano, con los nervios abiertos y con estos ventanales de alabastro que permiten que entre la luz. Como es típico, en las pechinas tenemos a los 4 evangelistas y aquí tenemos la representación del evangelista San Marcos con el león que le distingue, haciendo referencia a esas 4 figuras del libro del Apocalipsis que custodiaban el trono de Dios. Esta obra del evangelista San Marcos es del autor Francisco Sanchis, del siglo XVIII, y es una escultura en estuco. Del evangelista San Marcos tenemos también una referencia, aunque sea indirecta, con la Catedral de Valencia, ya que Marcos se cree que fue el que estuvo trabajando en su apostolado con San Pedro. Primero lo hizo en Jerusalén con San Pablo y posteriormente acompañó a San Pedro. Y según la tradición, la cena que tuvo el Señor, la última cena que tuvo el Señor con los apóstoles en el cenáculo, sería en su casa. Y sería San Marcos, o los padres de Marcos, quien custodiarían el cáliz de esa cena, que luego se entregó a San Pedro, que San Pedro llevó a Roma, que después pasó a toda la zona de los Pirineos, que posteriormente pasó al relicario de la Corona de Aragón y que al final, a partir de 1437, custodió la Catedral de Valencia. Nos encomendamos hoy a San Marcos pidiéndole que nos ayude en nuestra vida cristiana. Oremos. Oh Dios, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos con fidelidad las huellas de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.